dentro de ti se estremece. Quizá recuerdes esas historias que escuchaste de niño, o tal vez has experimentado momentos en los que una oscuridad inexplicable parecía envolver tu vida. Sea lo que sea, hay algo claro. Los demonios son reales y su objetivo es destruir todo lo bueno en nosotros. Quiero que imagines esto por un momento. Estás en una habitación oscura, sin ventanas. Intentas avanzar, pero tropiezas con cosas que no puedes ver. Cada paso que das, sientes que alguien te observa, que hay algo más ahí contigo, algo que no puedes explicar. Esa sensación de temor, de duda, de impotencia, eso es lo que muchos experimentan diariamente sin darse cuenta de que es una batalla espiritual en pleno desarrollo. Yo estuve ahí. Recuerdo noches en las que no podía dormir porque sentía que algo pesado me oprimía el pecho. Había momentos en los que todo en mi vida parecía desmoronarse sin razón aparente. Relaciones rotas, enfermedades que los médicos no podían explicar, y una constante sensación de desesperanza. Pero algo cambió cuando descubrí la verdad, esa verdad que está disponible para ti también. Lo que voy a compartirte hoy no es un cuento ni una teoría religiosa vacía, es una realidad espiritual que tiene el poder de transformar tu vida, tu hogar y todo lo que te rodea. Vamos a hablar de cómo identificar las fuerzas oscuras, cómo enfrentarlas y, lo más importante, cómo echarlas fuera para siempre. Pero quiero que entiendas algo desde el principio. Este no es un camino de miedo, sino de poder. Porque la luz siempre vence a las tinieblas. Mientras estás aquí, te pido que abras tu mente y tu corazón. Cada palabra que escucharás tiene un propósito. Nada de lo que está sucediendo ahora es coincidencia. Si llegaste hasta aquí, es porque estás destinado a recibir este mensaje. Y te prometo algo, si aplicas lo que aprenderás hoy, no solo verás cambios en tu vida, sino que también serás un instrumento de libertad para otros. Así que, no te vayas. Lo que viene a continuación podría ser el principio de la mayor transformación que hayas experimentado. Vamos a entrar juntos en un territorio espiritual que muchos temen explorar, pero que tú, con el poder de Dios, conquistarás. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El poder de identificar al enemigo. Lo primero que quiero que entiendas es esto: no puedes derrotar lo que no reconoces. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que no existe, que todo lo malo que pasa es coincidencia o simplemente así es la vida. Pero, si prestas atención, hay un patrón, una firma espiritual que está presente en muchas de las dificultades que enfrentas. Identificarla no solo te da claridad, sino que también es el primer paso para reclamar tu libertad. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto. Había cosas en mi vida que no podía explicar, situaciones que se repetían, miedos que parecían surgir de la nada y puertas que, aunque lo intentara todo, no se abrían. Pero el momento en que me detuve a observar, a analizar con discernimiento espiritual, fue como si todo comenzara a cobrar sentido. Entendí que el enemigo no trabaja de forma aleatoria. Su ataque es calculado y dirigido a las áreas donde más puede hacerte daño. El enemigo se mueve en las sombras, y su mayor estrategia es el engaño. Te susurra mentiras, te hace creer que no eres suficiente, que no mereces la paz, que nunca saldrás de ese ciclo de dolor. Pero aquí está la clave. Cuando lo identificas, lo expones. Y cuando lo expones, pierde su poder. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes más resistencia, donde parece que todo se complica sin explicación. Podría ser tu familia, tu salud, tus finanzas, tu mente. Identifica esos patrones. Eso que parece normal podría ser una evidencia de que algo más está operando. Una vez que lo identifiques, dale un nombre. No tengas miedo de decirlo. Temor, duda, rechazo, enfermedad, falta, depresión. Al nombrarlo, sacas a la luz lo que estaba oculto en las tinieblas, y te aseguro que las tinieblas no pueden resistir la luz.
Esto es fundamental porque los demonios prosperan en la oscuridad, pero son impotentes cuando los enfrentas con la verdad. La Biblia dice en 2 Corintios 10, 4-5 que nuestras armas no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Eso significa que no estás enfrentando estas luchas solo con tus fuerzas. Cuando comienzas a identificar al enemigo y llamarlo por su nombre, también comienzas a desmantelar las fortalezas que ha construido en tu vida. Es importante también discernir cómo el enemigo opera a través de las mentiras. Muchas veces, esas ideas que repites en tu mente: nunca lo lograré, nadie me ama, esto es culpa mía, no son tuyas. Son semillas que él planta para mantenerte en un estado de derrota. Pero hoy, quiero que te detengas y te preguntes: ¿qué mentiras estoy creyendo? Porque cada mentira que identificas es una mentira que puedes desarraigar. Ahora, esto no significa que todo lo malo en tu vida tenga un origen espiritual. Pero cuando discernimos, cuando pedimos a Dios que abra nuestros ojos, podemos ver qué cosas tienen una raíz más profunda y cómo enfrentarlas desde la perspectiva correcta. El enemigo también usa la distracción como herramienta. Quiere mantenerte ocupado, confundido, desgastado, para que nunca tengas tiempo de discernir qué está pasando realmente. Pero tú no le darás ese lujo. Hoy decides que serás intencional, que abrirás los ojos espirituales y discernirás las estrategias del enemigo, porque solo cuando identificas al enemigo puedes empezar a derrotarlo. Y aquí viene algo crucial: no lo hagas solo, pide al Espíritu Santo que te guíe. La Biblia dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es tu aliado en esta batalla, y con él de tu lado no hay oscuridad que pueda prevalecer. La autoridad que ya tienes. Quizá nunca te lo dijeron, pero si eres un hijo de Dios, ya tienes autoridad sobre todo poder del enemigo. Esto no es algo que tienes que mendigar, rogar o buscar en otro lugar. Jesús te la dio. Cuando Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, no fue una sugerencia, fue una declaración de poder. Quiero que te detengas un momento y pienses en lo que esto significa. La autoridad que Jesús te dio no es temporal, no depende de tus emociones ni de lo que los demás piensen de ti. Es una autoridad que viene directamente de Dios, y cuando la entiendes y la usas, algo poderoso sucede. El mundo espiritual reacciona. Te seré honesto, cuando yo descubrí esto por primera vez, mi mente estaba llena de dudas. Pensaba: ¿de verdad puedo hacerlo? ¿No es esto algo reservado para pastores, líderes o personas más espirituales? Pero un día, mientras estudiaba la palabra, entendí algo que cambió mi perspectiva por completo. La autoridad no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Y lo que creo es esto: el nombre de Jesús tiene poder sobre toda fuerza de maldad. Piensa en esto. Cuando Jesús caminaba en la tierra, los demonios temblaban. No podían resistir su presencia porque reconocían su autoridad. Ahora, esa misma autoridad ha sido delegada a ti. No por mérito propio, sino porque el mismo Jesús te la dio como hijo de Dios. La preparación espiritual. Pero aquí viene algo importante. La autoridad espiritual solo es efectiva cuando se ejerce con fe. Puedes tener toda la autoridad del mundo, pero si no crees en ella, si no actúan conforme a ella, será como tener una espada que nunca usas. Por eso, hoy quiero desafiarte a que des un paso de fe. Déjame guiarte en algo práctico. Quiero que en este momento declares en voz alta: en el nombre de Jesús, tengo autoridad para echar fuera demonios. Sí, dilo. Aún si te sientes raro o inseguro, dilo. Porque con cada palabra estás desatando poder en el mundo espiritual. Estás recordándole al enemigo que no tiene lugar en tu vida, en tu hogar, en tus pensamientos. Algo que aprendí con el tiempo es que los demonios reconocen la autoridad cuando ven que tú también la reconoces. No es suficiente saber que tienes autoridad, debes caminar en ella. Es como un policía que tiene una placa. La autoridad no está en él como persona, sino en lo que la placa representa. De la misma manera, tu autoridad está en el nombre de Jesús y en lo que Él representa. La próxima vez que enfrentes una situación que parezca imposible, recuerda esto: tienes la autoridad para cambiarlo. Habla al problema, habla a la oscuridad y hazlo con fe. Porque cuando declaras el nombre de Jesús, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y el poder de Dios se manifiesta. La Biblia dice en Lucas:
Miren, les he dado autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les dañará. Este no es solo un verso bonito, es una promesa que te pertenece y que puedes empezar a vivir hoy. Así que, si alguna vez dudas de tu capacidad para enfrentar las fuerzas del mal, recuerda esto: no estás luchando con tus propias fuerzas, estás luchando con la autoridad que viene de lo alto, y con esa autoridad no hay batalla que no puedas ganar. Pero aquí viene algo importante: no puedes entrar en esta batalla sin prepararte. Así como un soldado no entra a la guerra sin su armadura, tampoco podemos enfrentarnos al enemigo sin nuestra protección, y esta protección se encuentra en Efesios, la armadura de Dios. La armadura de Dios no es solo una lista simbólica, es una realidad espiritual que te equipa para enfrentar cualquier ataque. Cuando aprendí esto, empecé a tomar un tiempo cada día para vestirme espiritualmente. No era una mera rutina, sino una declaración de que estaba listo para lo que viniera. Esto es lo que incluye el cinturón de la verdad. Esto no es solo conocer la verdad, sino vivir en ella. La verdad te protege de las mentiras del enemigo y te da estabilidad. Cuando sabes quién eres en Cristo, no hay mentira que pueda derribarte. La coraza de justicia. Esta coraza no es por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo en nosotros. Protege tu corazón, el centro de tus emociones, de la culpa, el rechazo y la condenación. El calzado del Evangelio de la Paz. Esto significa estar preparado para avanzar con firmeza, sin importar las tormentas que enfrentes. Es caminar con confianza sabiendo que Dios está contigo. El escudo de la fe. La fe es tu defensa contra los ataques del enemigo. Los dardos de fuego pueden ser pensamientos de duda, temor o desesperación, pero con fe puedes extinguirlos antes de que te afecten. El casco de la salvación. Tu mente es un campo de batalla. Este casco protege tus pensamientos, recordándote que eres salvo, que tienes un destino eterno y que nada puede separarte del amor de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es tu única arma ofensiva. No solo es para defenderte, sino para atacar. Cada vez que declaras la palabra de Dios, estás desatando poder en el mundo espiritual. No basta con conocer la armadura, tienes que usarla. Cada mañana, declara que te estás poniendo cada pieza. Ora en voz alta, visualiza cada parte y confía en que Dios te ha equipado completamente. Cuando haces esto, estás declarando que no eres un blanco fácil para el enemigo. Y recuerda, la preparación espiritual no termina con la armadura. También incluye una vida constante de oración, adoración y comunión con Dios. Cuando tu corazón está alineado con Él, estás fortalecido para cualquier batalla que enfrentes. La preparación es esencial porque demuestra que reconoces la seriedad de la batalla espiritual, y cuando el enemigo te ve preparado, sabe que no estás solo, sino que el poder de Dios te respalda. El proceso de liberación. Ahora que entiendes tu autoridad y estás espiritualmente preparado, es hora de actuar. La liberación no es un ritual complicado, es un acto de fe y obediencia. Quiero que recuerdes estas palabras. La liberación sucede cuando la luz entra en la oscuridad. Primero tienes que entender que la liberación no depende de tu fuerza ni de lo espiritual que te sientas en el momento. Depende completamente del poder de Dios actuando a través de ti. Cuando te paras con fe y declaras el nombre de Jesús, estás invitando al poder del cielo a intervenir en lo que está ocurriendo. Paso 1. Reconocer la presencia del enemigo. El primer paso es admitir que hay una lucha espiritual presente. Esto no significa glorificar al enemigo, sino reconocer que hay algo que debe ser enfrentado. Toma un momento para identificar las áreas de tu vida donde sientes opresión o patrones repetitivos de destrucción. Podría ser una batalla en tus pensamientos, conflictos constantes en tus relaciones o un sentimiento de pesadez que no puedes explicar. Al identificar estas áreas, estás trayendo la luz de la verdad a las tinieblas. Paso 2. Declarar tu autoridad en el nombre de Jesús. El poder no está en tus palabras, sino en el nombre de Jesús. Con firmeza y fe declara: en el nombre de Jesús, ordeno a toda fuerza de maldad que se vaya. No tienes lugar aquí. Este lugar, esta persona, esta situación pertenece a Dios. Habla con confianza, porque no estás actuando en tus propias fuerzas, sino en las de aquel que vencó en la cruz.
Los demonios no pueden resistir el poder del nombre de Jesús cuando se declara con fe. Paso 3. Rechazar el temor y llenarte de fe. El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo. Si logra que tengas miedo, te paraliza. Pero aquí está la verdad. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo. Mientras llevas a cabo el proceso de liberación, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, fortaleciéndote y guiándote. Paso 4. Usar la palabra de Dios como tu espada. La Biblia es tu arma más poderosa en esta batalla. Declara versículos como Lucas: miren, les he dado autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les dañará. O proclama Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Estas palabras no solo son verdades espirituales, son armas que desatan el poder de Dios contra el enemigo. Paso 5. Invitar al Espíritu Santo a llenar el espacio. Después de haber enfrentado y echado fuera cualquier opresión, es crucial llenar el espacio con la presencia de Dios. Ora: Espíritu Santo, llena este lugar. Llena mi mente, mi corazón y mi hogar, que tu paz y tu poder reinen aquí. Cuando el Espíritu Santo ocupa el espacio, no hay lugar para que las tinieblas regresen. Paso 6. Mantén la libertad. La liberación no termina cuando echas fuera al enemigo. Es un proceso continuo de caminar en obediencia y comunión con Dios. Llena tu vida con oración diaria, lectura de la palabra y adoración. Rodéate de personas que compartan tu fe y puedan apoyarte en tu caminar espiritual. Recuerda, la victoria que has recibido es permanente si permaneces en Cristo. Un testimonio de poder. Quiero compartir un breve testimonio. Una vez oré por una persona que estaba enfrentando pesadillas constantes y un temor inexplicable al estar sola. Juntos declaramos la autoridad de Jesús, ungimos su hogar con aceite y proclamamos versículos de liberación. Esa noche, por primera vez en meses, esa persona durmió en paz. Esto no fue por mi fuerza, sino por el poder de Dios actuando a través de la fe. Recuerda, la liberación es para ti. No importa qué tan grande parezca la batalla, el poder de Dios es mayor. Hoy, tú puedes experimentar esta libertad y caminar en la victoria que Jesús ya ha ganado para ti. Manteniendo la libertad, la liberación no termina en el momento en que echas fuera a un demonio o rompes una cadena espiritual. La verdadera batalla comienza después, porque el enemigo buscará cualquier forma de regresar. Pero quiero que te lleves esta verdad. Es posible mantener la libertad que Dios te ha dado. Primero, entiende que el enemigo siempre intenta volver al territorio que alguna vez ocupó. La Biblia lo dice claramente en Mateo: cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde reposar. Si encuentra su antiguo hogar desocupado y limpio, regresa con otros 7 espíritus peores que él. Esto significa que no basta con expulsar al enemigo. Necesitas llenar ese espacio con la presencia de Dios. 1. Llena tu vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una fortaleza espiritual que el enemigo no puede penetrar. Haz de la Biblia tu alimento diario. Memoriza versículos que te recuerden quién eres en Cristo y la autoridad que tienes sobre el mal. Por ejemplo, Juan dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando declaras estas verdades sobre tu vida, refuerzas las murallas de tu corazón y tu mente. 2. Vive en oración constante. La oración no solo es comunicación con Dios, es una herramienta poderosa para mantener la libertad. Habla con Él a diario, busca su dirección y su protección. Pide al Espíritu Santo que revele cualquier área vulnerable en tu vida y que te fortalezca para resistir las tentaciones del enemigo. Recuerda, la oración no tiene que ser complicada. Una oración sencilla, como Espíritu Santo, guíame hoy, puede transformar tu día. 3. Llena tu hogar con la presencia de Dios. Tu hogar debe ser un lugar donde la presencia de Dios se sienta. Esto no significa que necesites rituales complejos. Simplemente, invita a Dios a reinar en cada rincón. Escucha música de adoración, ora en voz alta en cada habitación y declara que tu casa es territorio santo. Cuando haces esto, creas un ambiente en el que el enemigo no puede habitar. 4. Rodéate de una comunidad de fe. No estás llamado a caminar en libertad solo.
Dios diseñó la iglesia para que sea un lugar de apoyo y fortaleza. Busca una comunidad de creyentes donde puedas crecer, ser discipulado y rendir cuentas. Las relaciones espirituales saludables te ayudarán a mantenerte firme cuando enfrentes tentaciones o ataques. 5. Camina en obediencia. La obediencia es clave para mantener la libertad. Cada acto de obediencia a la palabra de Dios cierra una puerta al enemigo. Si sabes que hay áreas de tu vida donde has sido desobediente, pídelas a Dios y comprométete a caminar en santidad. Recuerda que la obediencia no es un acto de esclavitud, sino de amor y gratitud hacia aquel que te liberó. 6. Reconoce las estrategias del enemigo. El enemigo es astuto y tratará de tentarte en tus áreas de debilidad, pero tú puedes estar un paso adelante. Pide al Espíritu Santo discernimiento para reconocer las trampas antes de caer en ellas. Recuerda que no tienes que enfrentar al enemigo solo. La batalla ya fue ganada en la cruz y Dios te ha dado las herramientas para vencer. Un estilo de vida de libertad. Mantener la libertad no se trata de vivir en paranoia o miedo constante. Es un estilo de vida donde caminas en la victoria de Cristo todos los días. Cuando las tentaciones o los pensamientos negativos intenten regresar, no los ignores ni los aceptes. En su lugar, levántate con autoridad y declara: soy libre en el nombre de Jesús. No aceptaré nada que no venga de Dios. Testimonio de una libertad duradera. Conozco a alguien que luchó durante años con la adicción y la opresión espiritual. Tras un proceso de liberación, decidió cambiar completamente su vida. Comenzó a orar, a leer la Biblia y a involucrarse en una comunidad cristiana. Hoy esa persona no solo vive en libertad, sino que también ayuda a otros a encontrarla. Esto es prueba de que, con Dios, no solo puedes ser libre, sino mantenerte libre. Conclusión: la libertad es tu herencia. No importa cuánto tiempo hayas vivido en opresión o qué tan imposible parezca la situación, la libertad es posible y sostenible. Dios no solo quiere liberarte, sino que quiere que camines en su paz y victoria todos los días. Hoy, decide mantenerte firme, lleno de su palabra, guiado por su espíritu y rodeado de su presencia. La victoria es tuya y nada ni nadie puede arrebatártela. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. Todo lo que te he compartido no son teorías vacías, son verdades eternas que tienen el poder de transformar tu vida. Si has sentido opresión, si has enfrentado batallas que parecen imposibles, quiero que sepas que no estás solo. Dios ya te ha dado la victoria. Repite conmigo: en el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús tengo autoridad. En el nombre de Jesús los demonios no tienen poder sobre mí. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora es tu turno. Aplica estas verdades, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y recuerda: con Dios de tu lado, ninguna oscuridad puede resistir la luz que llevas dentro. De esta manera aprenderás a echar fuera los demonios. De esta manera aprenderás a echar fuera los demonios. Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, un espacio donde las sombras parecen moverse por sí solas, donde el aire es pesado y cada respiro que tomas parece llenarse de una energía que no es tuya. No estás solo, nunca lo has estado. Pero lo que sí es cierto es que hay fuerzas, entidades, presencias que buscan influir en tu vida, en tus decisiones, en tu paz. Hoy, en este momento, vas a aprender algo que cambiará todo. No es solo un conocimiento, es una herramienta, un poder que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales, pero que muy pocos dominan. Hoy vas a aprender a echar fuera los demonios. No desde la teoría, no desde la distancia, sino en primera persona. Porque esto no es solo un video, es una experiencia que te llevará al límite de lo que creías posible. ¿Estás listo? Porque una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. La historia oculta de los demonios. Para entender cómo echar fuera los demonios, primero debemos entender qué son, de dónde vienen y por qué están aquí. Los demonios no son un invento moderno, no son una creación de películas de terror o de libros de ficción. Su presencia ha sido documentada desde las civilizaciones más antiguas. En las tablillas sumerias, en los papiros egipcios, en los textos védicos de la India, en las tradiciones orales de las tribus africanas y en las sagradas escrituras de casi todas las religiones del mundo, hay referencias a estas entidades. Pero no son simples malos espíritus. Los demonios
Son inteligentes, astutos, y su objetivo principal es infiltrarse en la mente humana, en las emociones, en las debilidades. No actúan al azar, tienen un propósito, una estrategia. Y lo más impactante es que en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Operan en silencio, desde las sombras, alimentándose de nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Por ejemplo, durante la Edad Media, Europa fue testigo de una oleada de casos de posesión demoníaca. No eran simples supersticiones, eran eventos reales, documentados por sacerdotes, médicos y testigos. En muchos casos, las personas afectadas mostraban síntomas que hoy podríamos asociar con trastornos mentales, como la esquizofrenia o el trastorno de personalidad múltiple. Pero en aquel entonces no existía el conocimiento científico que tenemos hoy, y estas condiciones eran atribuidas a la influencia de demonios. Uno de los casos más famosos es el de las posesiones de Loudun, ocurridas en Francia en el siglo XVII. Un grupo de monjas comenzó a mostrar comportamientos extraños, como hablar en lenguas desconocidas, tener convulsiones y mostrar una fuerza sobrehumana. Las autoridades religiosas concluyeron que estaban poseídas por demonios y se llevó a cabo un exorcismo masivo que duró varios años. Este caso no solo impactó a la comunidad local, sino que también tuvo repercusiones políticas y sociales, demostrando cómo la creencia en los demonios podía influir en la sociedad. Pero no todo es historia antigua. En el siglo XX, hubo casos que conmocionaron al mundo. Uno de los más conocidos es el caso de Anneliese Michel, una joven alemana que en la década de 1970 fue sometida a varios exorcismos después de que los médicos no pudieran explicar sus síntomas. Anneliese sufría de convulsiones, alucinaciones y comportamientos violentos, y tanto ella como su familia creían que estaba poseída. Aunque su caso terminó en tragedia, generó un debate mundial sobre la existencia de los demonios y la validez de los exorcismos. Y aquí es donde llegamos al análisis de impacto. ¿Por qué es importante hablar de los demonios hoy en día? Porque, aunque vivimos en una era de avances tecnológicos y científicos, estas entidades siguen teniendo un impacto en la vida de las personas. No hablamos solo de posesiones o exorcismos. Hablamos de cómo los demonios, o lo que representan, influyen en nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has sentido abrumado por el miedo, la ira o la tristeza sin saber por qué? ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas que luego has lamentado? ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien te está manipulando desde las sombras? Estas no son simples coincidencias. Son manifestaciones de cómo las fuerzas negativas, ya sea que las llamemos demonios o de otra manera, operan en nuestras vidas. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué podemos hacer al respecto? Porque entender la historia de los demonios no es suficiente. Necesitamos herramientas, estrategias y, sobre todo, la convicción de que podemos enfrentarlos y vencerlos. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en los siguientes segmentos. Porque este no es solo un video informativo. Es una guía, un manual, una llamada a la acción. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te dará el conocimiento que necesitas, sino también el poder para cambiar tu vida. Porque los demonios pueden ser antiguos, pueden ser astutos, pueden ser poderosos. Pero tú eres más fuerte. Y hoy vas a aprender por qué. No puedes aprender a echar fuera los demonios desde la distancia, desde la teoría. Tienes que vivirlo, sentirlo, experimentarlo. Porque esto no es solo un acto físico o mental, es un acto espiritual. Y el espíritu no entiende de distancias ni de mediocridades. Entiende de verdad, de convicción, de poder. Imagina que estás en una habitación y de repente sientes una presencia. No es algo que puedas ver, pero lo sientes. Es como si el aire se espesara, como si algo te observara desde las esquinas más oscuras.
En ese momento tienes dos opciones: huir o enfrentarlo. Y si decides enfrentarlo, no puedes hacerlo con miedo, no puedes hacerlo con dudas. Tienes que hacerlo con la certeza absoluta de que tú tienes el poder, de que tú eres más fuerte. Aquí es donde la primera persona se convierte en tu arma más poderosa. No es lo mismo decir alguien debería hacer algo que decir yo voy a hacer algo. La primera persona te coloca en el centro de la acción, te convierte en el protagonista de tu propia historia. Y cuando estás en primera persona, no hay espacio para la indecisión, no hay espacio para el miedo, solo hay espacio para la acción. Las herramientas para el enfrentamiento. La claridad mental, el primer escudo. La claridad mental es tu primera línea de defensa. Sin ella, estás perdido antes de empezar. Pero, ¿qué significa realmente tener claridad mental? No se trata solo de pensar con lógica o de tener un coeficiente intelectual alto. Se trata de tener una mente enfocada, libre de distracciones, libre de influencias externas que puedan nublar tu juicio. Imagina tu mente como un lago. Cuando el agua está tranquila y clara, puedes ver hasta el fondo. Pero cuando el agua se agita, se llena de sedimentos y se enturbia, ya no puedes ver nada. Lo mismo ocurre con tu mente. Si está llena de ruido, de miedos, de dudas, no podrás discernir lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y es en ese momento de confusión cuando los demonios encuentran su oportunidad para actuar. Segundo, a través del autoconocimiento. Debes entender cuáles son tus debilidades, tus miedos, tus puntos vulnerables. Porque los demonios no atacan al azar. Atacan donde saben que pueden hacer más daño. Si conoces tus debilidades, puedes fortalecerlas. Puedes prepararte para el ataque antes de que ocurra. Y tercero, a través de la educación. Lee, investiga, aprende. Cuanto más sepas sobre cómo operan estas entidades, más preparado estarás para enfrentarlas. La ignorancia es el campo de cultivo perfecto para el miedo, y el miedo es la puerta de entrada para los demonios. La fuerza emocional, el segundo escudo. Si la claridad mental es tu primer escudo, la fuerza emocional es tu segunda línea de defensa. Porque los demonios no solo atacan tu mente, atacan tus emociones. Se alimentan de tu miedo, de tu ira, de tu tristeza. Y si permites que estas emociones te controlen, estás perdido. Pero aquí está el truco. No se trata de reprimir tus emociones, de actuar como si no existieran. Se trata de entenderlas, de dominarlas, de usarlas a tu favor. Porque las emociones en sí mismas no son negativas. El miedo, por ejemplo, puede ser una señal de alerta, una herramienta que te ayuda a detectar el peligro. El problema surge cuando el miedo se apodera de ti, cuando te paraliza, cuando te impide actuar. ¿Cómo desarrollas esta fuerza emocional? Primero, a través de la introspección. Tómate el tiempo para entender qué desencadena tus emociones negativas. ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la ira por una injusticia? ¿Es la tristeza por una pérdida? Una vez que identifiques la raíz, puedes trabajar en ella, puedes sanarla. Segundo, a través de la práctica de la gratitud. Puede sonar simple, pero es increíblemente poderoso. Cuando te enfocas en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, cambia tu perspectiva. Ya no eres una víctima, eres un guerrero. Y un guerrero no se deja arrastrar por las emociones negativas. Las usa como combustible para seguir adelante. Y tercero, a través de la conexión con otros. No estás solo en esta batalla. Hay personas que te apoyan, que te entienden, que pueden ayudarte a mantener el equilibrio emocional. No subestimes el poder de una conversación honesta, de un abrazo sincero, de una mirada de comprensión. La fe, el arma definitiva. La fe es tu arma más poderosa. No hablamos necesariamente de fe religiosa, aunque para muchas personas eso es fundamental. Hablamos de fe en ti mismo, en tu capacidad para enfrentar lo que sea que esté frente a ti. La fe es lo que te da la fuerza para decir no,
cuando todo a tu alrededor te dice sí. La fe también se construye a través de la conexión con algo más grande que tú. Para algunas personas eso es Dios. Para otras es el universo, la naturaleza, la humanidad. No importa cuál sea tu creencia, lo importante es que te conectes con algo que te dé un sentido de propósito, algo que te recuerde que no estás solo en esta batalla. La acción, el paso final. Y finalmente, llegamos a la acción. Porque de nada sirve tener claridad mental, fuerza emocional y fe si no actúas. La acción es lo que convierte todo lo que has aprendido en realidad. Es lo que te permite pasar de ser un espectador a ser un protagonista. Pero la acción no tiene que ser dramática. No tienes que convertirte en un exorcista o en un guerrero espiritual. La acción puede ser tan simple como decir no a una influencia negativa, como alejarte de una situación tóxica, como tomar una decisión que te acerque a la luz en lugar de a la oscuridad. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, es un paso hacia la victoria. Y cada victoria, por pequeña que sea, te da más fuerza, más claridad, más fe. Es un ciclo virtuoso que te lleva cada vez más lejos de las garras de los demonios y más cerca de la libertad. ¿Por qué estas herramientas funcionan? Estas herramientas no son solo teorías o ideas bonitas. Han sido probadas una y otra vez por personas que han enfrentado lo inimaginable y han salido victoriosas. Por ejemplo, en los casos de posesión demoníaca documentados a lo largo de la historia, las personas que lograron liberarse fueron aquellas que actuaron con claridad mental, fuerza emocional, fe y acción. Pero no tienes que llegar a un caso extremo para ver el impacto de estas herramientas. En tu vida diaria, puedes usarlas para enfrentar tus propios demonios, el miedo al fracaso, la ansiedad, la depresión, las relaciones tóxicas. Cada vez que usas estas herramientas, estás echando fuera a los demonios que intentan controlarte. Y lo más importante es que estas herramientas no solo te protegen, te transforman. Te convierten en una persona más fuerte, más consciente, más conectada con tu poder interior. Porque al final del día no se trata solo de echar fuera a los demonios. Se trata de reclamar tu vida, de tomar el control, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te dará el conocimiento que necesitas, sino también el poder para cambiar tu vida. Porque los demonios pueden ser antiguos, pueden ser astutos, pueden ser poderosos. Pero tú eres más fuerte y hoy vas a aprender por qué. Casos reales y análisis de impacto. Para entender verdaderamente el poder de lo que estamos hablando, no hay nada más convincente que los casos reales. Estos no son relatos ficticios ni exageraciones dramáticas. Son historias documentadas, testimonios de personas que han enfrentado lo inimaginable y han salido victoriosas. Estas historias no solo nos muestran que los demonios son reales, sino que también nos enseñan cómo se pueden enfrentar y vencer. Y lo más importante, nos demuestran que el poder para hacerlo está dentro de cada uno de nosotros. Anneliese Michel, Alemania, década de 1970. Uno de los casos más conmocionantes del siglo XX es el de Anneliese Michel, una joven alemana que a los 16 años comenzó a sufrir de convulsiones, alucinaciones y comportamientos violentos. Los médicos no pudieron explicar sus síntomas y tanto ella como su familia llegaron a creer que estaba poseída por demonios. ¿Qué nos enseña este caso? Primero, que los demonios pueden manifestarse de maneras extremadamente violentas y destructivas. Segundo, que la falta de conocimiento y preparación puede tener consecuencias trágicas. Y tercero, que es esencial abordar estos fenómenos con un enfoque equilibrado, combinando la fe con el conocimiento médico y psicológico. Análisis de impacto, lo que estos casos nos enseñan. Estos casos no son solo historias escalofriantes. Son lecciones poderosas que nos enseñan cómo los demonios operan y cómo podemos enfrentarlos. Aquí hay algunas conclusiones clave. 1. Los demonios son reales y pueden afectar a cualquier persona.
No importa tu edad, tu género, tu religión o tu background, estas entidades no discriminan. 2. La fe y la acción coordinada son esenciales. En todos estos casos, la fe fue un factor decisivo. Pero no fue una fe pasiva, fue una fe activa que se tradujo en acciones concretas, como exorcismos, rituales y oraciones. 3. El conocimiento es poder. En muchos de estos casos, la falta de conocimiento médico o psicológico complicó la situación. Es esencial abordar estos fenómenos con un enfoque equilibrado, combinando la fe con el conocimiento científico. 4. La comunidad es una fuerza poderosa. En casi todos los casos, las personas afectadas no enfrentaron solas a los demonios. Tuvieron el apoyo de sacerdotes, familiares y amigos. Esto nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. 5. El poder está dentro de ti. Aunque estos casos involucraron la intervención de sacerdotes y exorcistas, el factor común fue la voluntad de las personas afectadas de luchar, de no rendirse, de creer que podían vencer. Tú también puedes vencer. Estos casos no son solo historias del pasado. Son recordatorios poderosos de que los demonios siguen siendo una realidad en el mundo moderno. Pero también son recordatorios de que tú tienes el poder para enfrentarlos. No importa lo oscuro que parezca el camino, no importa lo fuerte que parezca la entidad que estás enfrentando, tú eres más fuerte. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te dará el conocimiento que necesitas, sino también el poder para cambiar tu vida. Porque los demonios pueden ser antiguos, pueden ser astutos, pueden ser poderosos, pero tú eres más fuerte. Y hoy vas a aprender por qué. El poder está en tus manos. Pero antes de cerrar este capítulo, vamos a profundizar en lo que realmente significa tener el poder en tus manos. Porque no se trata solo de saber qué hacer, se trata de entender por qué funciona y cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria. El primer paso para vencer a los demonios es ser consciente de su existencia. No puedes luchar contra algo que no ves, que no entiendes, que no reconoces. Y aunque vivimos en una era de avances tecnológicos y científicos, la conciencia espiritual sigue siendo esencial. La conciencia no es solo saber que los demonios existen. Es entender cómo influyen en tu vida, cómo se manifiestan en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones. Es reconocer cuando algo no está bien, cuando sientes que una fuerza externa está tratando de manipularte. Por ejemplo, ¿cuántas veces has tomado una decisión impulsiva que luego has lamentado? ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por emociones negativas, como el miedo, la ira o la tristeza, sin saber por qué? Estas no son simples coincidencias. Son manifestaciones de cómo los demonios operan en tu vida. Pero ahora que eres consciente, ahora que sabes lo que estás enfrentando, ya no eres una víctima, eres un guerrero. Y un guerrero no se deja manipular, no se deja controlar. Un guerrero actúa desde la conciencia, desde el poder, desde la convicción. El segundo paso es entender que tienes el poder de elegir. Los demonios pueden ser astutos, pueden ser poderosos, pero no pueden controlarte si no les das permiso. Y el permiso no se da con palabras, se da con acciones. Cada vez que eliges el miedo sobre la fe, cada vez que eliges la ira sobre el amor, cada vez que eliges la duda sobre la certeza, estás dándoles poder. Pero cada vez que eliges la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la mentira, la acción sobre la pasividad, estás reclamando tu poder. El tercer paso es entender que no estás solo en esta batalla. Los demonios pueden ser poderosos, pero la comunidad es más poderosa. Cuando te unes a otros, cuando compartes tus experiencias, cuando apoyas y eres apoyado, creas una fuerza que ninguna entidad negativa puede derrotar. Esto no significa que tengas que convertirte en un líder espiritual o en un exorcista. Significa que puedes ser una luz para los que te rodean, que puedes compartir lo que has aprendido, que puedes ayudar a otros a encontrar su propio poder. Por ejemplo, si alguien cercano a ti está pasando por un momento difícil,
Puedes ofrecerle tu apoyo, tu comprensión, tu fe. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que estar ahí, ser una presencia positiva en su vida. Y a veces eso es más que suficiente. El poder de la transformación. Finalmente, el cuarto paso es entender que este no es solo un proceso de enfrentamiento, es un proceso de transformación. Cuando enfrentas a los demonios, no solo los estás echando fuera de tu vida, estás reclamando tu poder, estás convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero cada paso que das, cada demonio que echas fuera, te acerca más a la persona que estás destinado a ser. Por ejemplo, imagina que has logrado superar un miedo que te ha perseguido durante años. No solo te sientes más fuerte, más seguro, más en control. También te sientes más conectado con tu propósito, más alineado con tu verdadero yo. Eso es la transformación. Todo lo que hemos hablado aquí no es solo teoría. Es una guía práctica, un manual para la vida. Porque los demonios no son solo entidades sobrenaturales, son manifestaciones de las fuerzas negativas que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. El miedo, la ira, la tristeza, la duda, la ansiedad, la depresión. Estas no son solo emociones, son demonios modernos que buscan controlarnos, manipularnos, debilitarnos. Pero ahora que sabes cómo enfrentarlos, ahora que tienes las herramientas, puedes vencerlos. Y no solo eso, puedes usar lo que has aprendido para ayudar a otros, para ser una luz en su oscuridad, para guiarlos hacia su propia transformación, porque el poder no es solo para ti, es para todos. Así que aquí estamos, al final de este viaje. Pero como dije al principio, este es solo el comienzo. Porque ahora tienes el conocimiento, tienes las herramientas, tienes el poder. Y lo más importante, tienes la capacidad de actuar. No dejes que este video sea solo una experiencia pasiva. Toma lo que has aprendido y aplícalo en tu vida. Enfrenta tus miedos, echa fuera tus demonios, reclama tu poder. Porque tú eres más fuerte que cualquier fuerza negativa, más brillante que cualquier oscuridad, más poderoso que cualquier demonio. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Estamos juntos en esto, como una comunidad, como una fuerza unida. Así que sal ahí fuera, enfrenta a tus demonios y demuéstrale al mundo que el poder está y siempre estará en tus manos. Si este video te ha impactado, si sientes que algo ha cambiado dentro de ti, no lo dejes pasar. Compártelo, coméntalo, únete a la conversación. Porque este no es solo un video, es un movimiento. Un movimiento de personas que han decidido tomar el control de sus vidas, de su realidad, y tú puedes ser parte de ello, así que actúa ahora, porque el poder está en tus manos. 8 versículos bíblicos que los demonios quieren ocultar. 8 versículos bíblicos que los demonios quieren ocultar, poderosa enseñanza. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha sido objeto de fascinación, debate y en muchos casos, temor a lo largo de la historia de la humanidad. Un tema que ha inspirado obras literarias, películas, y que ha sido el centro de innumerables discusiones teológicas. Hoy hablaremos de los demonios, esas entidades espirituales que, según las Escrituras, operan en las sombras, buscando influir en nuestras vidas de maneras que muchas veces ni siquiera podemos percibir. Pero no estamos aquí para darles poder ni para glorificarlos. Al contrario, estamos aquí para desenmascararlos, para exponer sus tácticas y sobre todo, para revelar aquellos versículos bíblicos que ellos preferirían que nunca llegaras a conocer. ¿Por qué estos versículos? Porque contienen una verdad tan poderosa, tan transformadora, que los demonios harían lo que fuera para mantenerlos ocultos. Estos pasajes no son solo palabras, son armas espirituales, herramientas que puedes usar para protegerte, para fortalecer tu fe y para avanzar en tu camino espiritual. Así que, si estás listo para descubrir lo que las fuerzas de las tinieblas no quieren que sepas, quédate conmigo durante los próximos 20 minutos. Porque lo que vas a escuchar no solo cambiará tu forma de ver la vida, sino que también te equipará para enfrentar las batallas espirituales que todos en algún momento tenemos que librar.
Versículo 1, Efesios 6:12. El primer versículo que los demonios quieren mantener en la oscuridad es Efesios 6, versículo 12. Este pasaje nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es solo una declaración, es una revelación profunda que cambia por completo la forma en que entendemos nuestras luchas diarias. Vamos a desglosarlo, a analizarlo y a entender por qué los demonios harían lo que fuera para que nunca lo comprendieras. Para entender plenamente este versículo, debemos remontarnos al contexto en el que fue escrito. El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios mientras estaba encarcelado en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. En ese momento, la iglesia en Éfeso enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Había persecución, falsas enseñanzas y una cultura pagana que permeaba todos los aspectos de la vida. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esta frase es crucial porque nos saca de la mentalidad terrenal. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, tendemos a culpar a las personas, a las circunstancias o incluso a nosotros mismos. Pero Pablo nos está diciendo que el verdadero enemigo no es humano. No es tu jefe, tu vecino, ni siquiera tú mismo. El verdadero enemigo opera en un nivel espiritual, contra principados, contra potestades. Aquí, Pablo nos introduce a la jerarquía de las fuerzas del mal. Los principados y potestades no son meros conceptos abstractos, son entidades espirituales organizadas, con estrategias y tácticas específicas. Estos términos se refieren a demonios de alto rango, aquellos que tienen influencia sobre naciones, sistemas y estructuras, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Este término nos habla de la influencia que estas fuerzas tienen en el mundo material. No operan solo en lo invisible. Su impacto se siente en la corrupción, la injusticia y el mal que vemos a nuestro alrededor. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, Pablo nos lleva más allá, mostrándonos que esta batalla no se limita a la tierra. Hay una dimensión celestial, un ámbito espiritual donde estas fuerzas operan y desde donde lanzan sus ataques. ¿Por qué este versículo es tan poderoso? Porque nos da una perspectiva correcta de nuestras luchas. Muchas veces nos sentimos abrumados por problemas que parecen insuperables. Pero cuando entendemos que nuestra lucha es espiritual, todo cambia. Nos da claridad. Saber que el verdadero enemigo no es humano nos libera de la amargura, el resentimiento y la culpa. Podemos perdonar a las personas porque entendemos que están siendo usadas, consciente o inconscientemente, por fuerzas mayores. Nos equipa para la batalla. Si la lucha es espiritual, entonces nuestras armas también deben serlo. Pablo continúa en los siguientes versículos hablando de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Estas no son metáforas bonitas, son herramientas reales que podemos usar en nuestra vida diaria. Nos da esperanza. Saber que nuestra lucha es espiritual nos recuerda que no estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado y Él ya ha vencido al enemigo. Como dice en Primera de Juan 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué los demonios odian este versículo? Los demonios no quieren que entiendas que tu lucha es espiritual porque, si lo haces, comenzarás a usar las armas correctas. Prefieren que sigas luchando en el ámbito humano, donde no tienes poder sobre ellos. Pero cuando te das cuenta de que la batalla es espiritual y que tienes acceso al poder de Dios, todo cambia. Este versículo es una llamada a despertar, a abrir los ojos espirituales y a ver más allá de lo evidente. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer abrumadoras,
no tienen poder sobre aquellos que están firmes en su fe. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una lucha, recuerda Efesios 6, versículo 12. No estás luchando contra personas o circunstancias, estás luchando contra fuerzas espirituales. Pero no temas, porque tienes a Dios de tu lado y Él ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Este versículo no es solo una verdad, es un arma. Úsala, medita en ella y recuerda, la batalla ya está ganada. Solo tienes que mantenerte firme en la victoria que Cristo ya ha obtenido por ti. Versículo 2, Santiago 4:7. El segundo versículo que los demonios preferirían que nunca conocieras es Santiago 4, versículo 7. Aquí se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este pasaje es una de las declaraciones más directas y poderosas de toda la Biblia en cuanto a cómo enfrentar las fuerzas del mal. No es solo un consejo, es una estrategia divina, un plan de batalla que, si lo aplicas, garantiza resultados. Vamos a profundizar en este versículo, a desmenuzarlo y a entender por qué los demonios harían lo que fuera para que nunca lo aplicaras en tu vida. El libro de Santiago fue escrito por Santiago el Justo, quien era hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén. Esta carta fue dirigida a las 12 tribus de Israel dispersas, es decir, a los creyentes judíos que vivían fuera de Jerusalén. En ese momento, estos creyentes enfrentaban persecución, tentaciones y conflictos internos. Santiago, conocido por su enfoque práctico y directo, escribió esta carta para animar a los creyentes a vivir una fe auténtica, una fe que se reflejara en sus acciones. Y es en este contexto que nos da este poderoso versículo, que no es solo una instrucción, sino una promesa. Someteos, pues, a Dios. La primera parte de este versículo es crucial. Antes de resistir al diablo, debemos someternos a Dios. ¿Por qué? Porque el sometimiento a Dios es lo que nos da la fuerza y la autoridad para resistir al enemigo. Sin este sometimiento, cualquier intento de resistir al diablo será en vano. O sometimiento como acto de humildad. Someterse a Dios implica reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas. Es un acto de humildad, de rendición, de admitir que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. O sometimiento como fuente de poder. Cuando nos sometemos a Dios, Él nos llena de su poder. Como dice en 2 de Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Resistid al diablo. Esta es la acción que debemos tomar. Resistir no es solo oponerse, es mantenerse firme, es no ceder, es no retroceder, es una postura activa, no pasiva. O resistir con la verdad. La resistencia no se basa en nuestras emociones o en nuestra fuerza, sino en la verdad de Dios. Como dice en Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O resistir con fe. La fe es nuestro escudo. Como dice en 1 de Pedro 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, y huirá de vosotros. Esta es la promesa. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá. No es una posibilidad, es una garantía. O la huida como resultado de la resistencia. Los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Cuando resistimos en su nombre, ellos no tienen más remedio que huir. O la huida como manifestación de la victoria. Este no es un escape temporal, es una derrota total. Como dice en Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este versículo no es solo una verdad teológica, es una herramienta práctica que puedes usar en tu vida diaria. Vamos a ver cómo aplicarlo en diferentes áreas. En la tentación, cuando enfrentes tentaciones, recuerda este versículo. Somete tu voluntad a Dios, resiste al diablo y verás cómo la tentación pierde su poder sobre ti. En el miedo, si estás luchando contra el miedo, somete ese miedo a Dios.
Reconoce que Él es más grande que cualquier cosa que te asuste. Luego, resiste al diablo, que es el autor del miedo, y verás cómo el miedo huye. En la duda, si estás luchando con dudas sobre tu fe, somete esas dudas a Dios. Pídele que te dé claridad y certeza. Luego resiste al diablo, que es el padre de la mentira, y verás cómo las dudas se disipan. ¿Por qué los demonios odian este versículo? Los demonios odian este versículo porque les recuerda que no tienen poder sobre aquellos que están firmes en su fe. No pueden prevalecer contra alguien que se mantiene firme en la verdad de Dios. Este versículo es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer abrumadoras, tienen un límite. Y ese límite lo establece nuestra resistencia, nuestra fe y nuestra sumisión a Dios. Así que la próxima vez que te enfrentes a una batalla espiritual, recuerda Santiago 4, versículo 7. Somete tu voluntad a Dios, resiste al diablo y verás cómo huye de ti. Este versículo no es solo una promesa, es una estrategia divina que, si la aplicas, garantiza la victoria. Versículo 3, 1 Juan 4:4. El tercer versículo que los demonios quieren ocultar es 1 de Juan 4, versículo 4. Este pasaje declara: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El apóstol Juan escribió esta carta hacia el final del primer siglo, en un momento en que la iglesia primitiva enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Había persecución romana, falsas enseñanzas como el gnosticismo y una creciente influencia de culturas paganas que buscaban infiltrarse en la iglesia. Juan, conocido como el discípulo amado, escribió esta carta para fortalecer la fe de los creyentes y para recordarles la verdad del Evangelio. En este contexto, el versículo 4 del capítulo 4 no es solo una declaración, es un recordatorio poderoso de quiénes somos en Cristo y de la victoria que ya hemos obtenido a través de Él. 1. Hijitos, vosotros sois de Dios. Esta frase es fundamental porque establece nuestra identidad. No somos extraños ni enemigos de Dios, somos sus hijos. Esta relación no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia de Dios a través de Jesucristo. O identidad como hijos de Dios. Como hijos tenemos acceso a todo lo que pertenece a nuestro Padre. Esto incluye su protección, su provisión y sobre todo, su poder. O seguridad en nuestra identidad. Saber que somos de Dios nos da una seguridad inquebrantable. No importa lo que el mundo o el enemigo digan, nuestra identidad está firmemente establecida en Cristo. 2. Y los habéis vencido. Esta es una declaración en tiempo pasado. Juan no está hablando de una victoria futura, está hablando de una victoria que ya ha sido obtenida. O la victoria de Cristo. Esta victoria no es nuestra, sino de Cristo. Como dice en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O nuestra participación en la victoria. Aunque la victoria es de Cristo, nosotros participamos de ella a través de la fe. Como dice en Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 3. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la razón de nuestra victoria. El poder de Dios en nosotros es infinitamente mayor que cualquier fuerza del mal. O el poder de Dios. Este poder no es algo abstracto, es real y tangible. Es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Como dice en Efesios 1, versículo 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? O el enemigo derrotado. El que está en el mundo se refiere a Satanás y sus fuerzas.
Aunque puedan parecer poderosos, su poder es limitado y ya ha sido derrotado por Cristo. Este versículo no es solo una verdad teológica, es una herramienta práctica que puedes usar en tu vida diaria. Vamos a ver cómo aplicarlo en diferentes áreas. 1. En la tentación. Cuando enfrentes tentaciones, recuerda que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier tentación. Como dice en 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 2. En el miedo. Si estás luchando contra el miedo, recuerda que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier miedo. Como dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3. En la duda. Si estás luchando con dudas sobre tu fe, recuerda que el poder de Dios en ti es mayor que cualquier duda. Como dice en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué los demonios odian este versículo? Los demonios odian este versículo porque les recuerda que no tienen poder sobre aquellos que están firmes en su fe. No pueden prevalecer contra alguien que tiene a Dios morando en ellos. Este versículo es un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer abrumadoras, el poder de Dios en nosotros es infinitamente mayor. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una batalla espiritual, recuerda 1 de Juan 4, versículo 4. Eres de Dios, ya has vencido, y el poder de Dios en ti es mayor que cualquier fuerza del mal. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de victoria que, si la internalizas, cambiará por completo la forma en que enfrentas las batallas de la vida. El cuarto versículo que los demonios quieren mantener en secreto es Lucas 10, versículo 19. Jesús dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo es una declaración de autoridad. Jesús nos está dando poder sobre las fuerzas del mal, sobre todo lo que el enemigo pueda intentar contra nosotros. Los demonios odian este versículo porque les recuerda que no tienen la última palabra, que como seguidores de Cristo tenemos autoridad sobre ellos. Este pasaje no solo nos da poder, sino que también nos da protección. Nada nos dañará. Es una promesa que debemos atesorar y reclamar en cada batalla espiritual que enfrentemos. El quinto versículo que los demonios quieren ocultar es Filipenses 2, versículo 10. Aquí se nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Tenemos a Cristo, cuyo nombre es más poderoso que cualquier fuerza del mal. El sexto versículo que los demonios quieren mantener oculto es Apocalipsis 12, versículo 11. Este pasaje dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta la muerte. Este versículo es una revelación de cómo podemos vencer al enemigo. No es por nuestra propia fuerza, sino por la sangre de Jesús y por nuestro testimonio. Los demonios odian este versículo porque les recuerda que su derrota ya está asegurada, que la sangre de Cristo es suficiente para derrotarlos. Este pasaje nos llama a ser valientes, a no temer al enemigo, porque ya hemos sido más que vencedores en Cristo. El séptimo versículo que los demonios quieren ocultar es Romanos 8, versículo 38 y 39. Aquí se nos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es una declaración de la inalterable seguridad que tenemos en Cristo. Nada,
Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Eso incluye a los demonios y a cualquier fuerza espiritual que intente alejarnos de Él. Los demonios odian este versículo porque les recuerda que no tienen poder sobre nuestra relación con Dios, que estamos seguros en su amor, sin importar lo que intenten. El octavo y último versículo que los demonios quieren ocultar es Mateo 28, versículo 18. Jesús dice: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Este versículo es la culminación de todo lo que hemos estado hablando. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa que los demonios no tienen autoridad alguna, excepto la que se les permite tener. Y como seguidores de Cristo compartimos en su autoridad. Este pasaje nos recuerda que no estamos luchando desde una posición de debilidad, sino desde una posición de poder. Porque Cristo ya ha vencido, y en Él nosotros también somos más que vencedores. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de tu caminar en la verdad de estos versículos. Estos 8 pasajes no son solo palabras, son armas espirituales que puedes usar en tu vida diaria. Los demonios quieren que los ignores, que los olvides, que no los uses, pero ahora que los conoces, tienes el poder de desafiarlos, de resistirlos y de vencerlos. Recuerda, la batalla espiritual es real, pero no estás solo. Tienes a Dios de tu lado y su poder es infinitamente mayor que cualquier fuerza del mal. Así que sal hoy con confianza, sabiendo que estás equipado con la verdad que los demonios temen. Si este video te ha impactado, no lo guardes para ti. Compártelo con otros, porque la verdad es más poderosa cuando se comparte. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la luz siempre vence a las tinieblas, y tú estás del lado de la luz. Hasta la próxima.